de cierto os digo, que todo aquel que practica, escuche, que practica el pecado, es esclavo del pecado. Jesús no está hablando del pecador, que somos los que somos pecadores. Está hablando del practicante del pecado. ¿Qué es ser practicante del pecado? Es vivir en el pecado. Entonces Jesús dice que aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, en el 35, Jesús les dice así: el esclavo no permanece en casa para siempre. El hijo, cuando habla de H mayúscula, está hablando del Hijo de Dios, o sea, el Señor Jesús. El hijo sí queda para siempre. Míreme por favor, ¿de quién está hablando Jesús aquí? ¿De cuál esclavo está hablando Jesús aquí? ¿Y de cuál hijo está hablando? Él está hablando aquí de Satanás. Satanás vivía en el reino de Dios, vivía en la casa de Dios, y cuando su orgullo engendró el pecado dentro de él, entonces él se tornó esclavo del pecado. Entonces, ¿qué pasó? Él fue expulsado. ¿De dónde? Del cielo, del reino de Dios, de la casa de Dios. Él fue expulsado, pero el hijo se quedó en la casa de Dios. Ahora, en el versículo 39, los judíos le respondieron a Jesús: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les dijo: puesto que son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe, el que honraba a Dios. En el versículo 41, Jesús les dice así: ustedes hacen las obras de su padre. Mire qué fuerte, de su padre. Entonces los judíos le dijeron: nosotros no hemos nacido de una inmoralidad sexual, tenemos un solo padre. ¿Y quiénes decían ellos que era su padre? ¿Qué dice ahí? Nuestro padre es ¿quién? Dios. Bueno, eran los fariseos que dijeron eso. Nuestro padre es Dios. Nosotros no nacimos en un hogar de prostitución, nosotros no nacimos fuera del matrimonio, nosotros nacimos en un matrimonio establecido. Es lo que ellos dijeron. Pero Jesús le dijo: ustedes tienen otro padre que no es Dios. Ahora, veamos en el versículo, por favor, 42. Entonces Jesús les dijo: si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprenden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Entonces Jesús afirma diciéndole: ustedes son de su padre. ¿Quién? Lea, mi amiga. ¿Son de su padre quién? El diablo. Y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él, está hablando del diablo, era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo, o sea, de sí mismo, habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me halla culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, entre paréntesis dice, el que es hijo de ¿quién? De Dios, escucha las palabras de ¿quién? De Dios. Por esta razón ustedes no las escuchan, porque no son de ¿quién?
¿Ya pensó usted, señora, señor? Lo que Jesús dijo no es fuerte. Pastor, qué palabra más dura. Imagínese Jesús hablando con los que conocían la palabra, hablando con los que escribían la ley de Dios, hablando con los que estaban con túnicas largas y los sacerdotes de aquella época. Y Jesús le dice y les mire, le dice: ¿ustedes no son hijos de Dios? Y ellos le dicen: claro que somos hijos de Dios. Y Jesús le dice: no, porque ustedes hacen las obras de su padre Satanás, el diablo. Jesús llamó a esas personas de hijos del diablo. ¿Pero por qué, pastor? ¿Qué los caracterizaba ser hijos del diablo? Aquellas personas de aquella generación, ellos vivían tal cual como su padre. ¿Cómo vive Satanás? ¿Cuál es el modum operandum de Satanás? La mentira, el odio, la traición, la calumnia, el rencor, el deseo de venganza, la maldad, el asesinato, las violaciones, los vicios. Ahí miramos a las personas y decimos: ese asesino también es hijo de Dios. No, él puede ser, puede llegar a ser, pero por ahora, si él está mintiendo, si ella está prostituyéndose, si esa persona está de repente odiando, si esa persona está viviendo una vida disoluta, obviamente que ella cree en Dios, pero hace las obras de Satanás. Entonces Jesús dijo: ¿por qué ustedes no pueden oír la voz de Dios? ¿Por qué ustedes no pueden escuchar la palabra de Dios? Porque no son hijos de Dios. Amigo, amiga, ¿cuántas personas ya vinieron a la iglesia? ¿Cuántas personas ya atendimos en lo largo de nuestra vida? ¿Cuánta gente se sentó en la iglesia y dijeron así: amén, sí, pastor, amén, gracias a Dios, entrego mi vida al Señor Jesús? Y cuando salieron, volvieron a mentir. Cuando salieron, comenzaron a vivir una vida de adulterio, comenzaron a blasfemar, comenzaron a hablar mal de la vecina, de la nuera, del propio hermano, comenzaron a rebelarse contra su padre, comenzaron a robar los diezmos. Quiere decir, la mayoría de los seres humanos. Y por eso es que Jesús dijo así: conoceréis la verdad y aunque duela, ella los hará libre. Y ellos dijeron así: pero qué verdad, que si ustedes no hacen las obras de Dios, ustedes no son hijos de Dios, porque tal padre, tal hijo, tal padre, o como decimos aquí en Bolivia, aquí en Santa Cruz, de tal palo, tal astilla. Entonces yo no puedo ser hijo de Dios si mi carácter es como el carácter del diablo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Quiere decir que yo puedo ser hijo de Dios y robarles a ustedes. Quiere decir que yo puedo ser hijo de Dios y maldecir a mi hermano, odiar a las personas. Amigo, amiga, no nos engañemos. No nos engañemos. Por eso es que Jesús dijo que el que practique el pecado, el que practique el pecado es esclavo del pecado y esclavo, hijo de aquel que es el inicio del pecado, que es Satanás. En este mundo hay personas que ustedes conocen, que son personas maravillosas, que son personas trabajadoras, que son personas muy dignas de respeto, pero no hacen las obras de Dios. Entonces esas personas pueden hasta ser muy buenas personas, pero un momento, ellas tienen el carácter de Dios. No, entonces no son hijas de Dios. Pueden creer en Dios, pueden seguir una fe en Dios, pueden creer en la palabra de Dios, pueden hacer obras de caridad, pueden levantar las manos y decir que son de Dios. Pero ¿qué es lo que muestra que la persona es de Dios? Cuando la persona oye a Dios, cuando la persona oye y cuando la persona vive en función al carácter de Dios, al carácter del Señor Dios. Yo les dije a ustedes, y el próximo día domingo nosotros vamos a sumergirnos más en este pensamiento. El plan de Dios
al mandar al Señor Jesús aquí a la tierra es establecer el reino de Dios en las familias. Y la pregunta es: ¿cómo se establece el reino de Dios en las familias? No es cambiando de religión, no es cambiando de costumbres, es cambiando nuestro estilo de vida. Por ejemplo, el plan de Dios es que las personas se parezcan a Jesús. La palabra cristiano, yo ya dije varias veces, pero es bueno repetir porque es pedagógico y se queda en la cabeza. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ok, pero en el mundo espiritual la palabra cristiano significa igual a Cristo, parecido a Cristo. Cuando vieron a los discípulos predicar, la Biblia dice que lo miraron y dijeron así: estos se parecen a Jesús, se parecen a Cristo. Entonces estos deben ser cristianos, o sea, parecidos a ¿quién? A Cristo. Cuando lo miraron a Pedro dijeron: este se parece a Jesús, lo que habla es igual a Jesús, su forma de vida es igual a Jesús, los milagros que hace es igual a Jesús, su carácter es igual a Jesús. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Dios para el ser humano? Es que todos los que estamos aquí nos parezcamos al Señor Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Bondadoso, Jesús amoroso, Jesús perdonador, Jesús no condenaba, Jesús no distinguía, o mejor dicho, no hacía acepción de persona, no excluía, Jesús no menospreciaba. Cuando Jesús le miró a los fariseos y le dijo: ustedes son hijos del diablo, no lo hizo en tono de condenación, lo hizo en tono de ¿qué? De abrirle ¿qué? Sus ojos y decirle: ¿saben por qué ustedes son hijos del diablo? Porque hacen las obras del diablo. ¿Quieren ser hijos de Dios? Hagan las obras de Dios. Tomás le dijo a Jesús, creo que fue Tomás: Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: ¿cómo? ¿Ustedes quieren conocer al Padre? Y los discípulos dijeron: sí. Jesús dijo así: pero quien me ve a mí, ve a quién. Ahora yo le hago una pregunta, no la responda, piense. ¿Qué ven sus hijos cuando le miran a usted? ¿Ven al Padre de la luz o ven al Padre de este mundo? Ahora le hago una pregunta. Cuando usted mira para sus hijos, cuando usted mira para sus hermanos, para sus padres de usted, ¿qué ven ustedes en ellos? ¿Ustedes ven al Padre de la luz o ven al Padre de este mundo? No me responda, piense. Cuando yo crecí, cuando yo era un niño con mi hermano mayor, nosotros vimos a una madre ejemplar. Yo siempre hablo de mi madre, una madre muy luchadora, una madre que dio, como muchas de ustedes, la vida por sus hijos, pero nunca vi a Dios en su vida, nunca. Sí vi a mamá ir a la iglesia, sí vi a mamá casarse en la iglesia, sí vi a mamá persinarse, sí vi a mamá, oí a mamá decirme así: Dios es grande. Pero cuando yo miraba a mamá, no veía a quién, a Dios. Entonces mamá creía en un Dios que no era su papá. Después que mamá pasó por el cáncer, después que mamá enfrentó la muerte, después que se convirtió, entonces su personalidad continuó siendo la misma, pero su corazón comenzó a parecerse al corazón de ¿quién? Un corazón misericordioso. Entonces yo comencé a decirle así: mamá, ¿algo pasó con usted, no? Y mi madre es brava, como la mayoría de las personas de aquí de Santa Cruz. Pero su personalidad no quiere decir nada que en cuanto al carácter.
No confunda. Porque hay hijos de Dios que son bravos. Y hay hijos de Dios que son más que... Pero ¿qué significa ser hijo? Ser parecido a Jesús. Amigo, amiga, el hecho de que usted sea hija de Dios no significa que usted va a andar así, mire. Aleluya, amén. Ahí le pegan y usted dice, ay, más fuerte, por favor. No, no, no. Eso no significa ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa vivir en la verdad. Ser hijo de Dios significa tener el rostro limpio. Cuando usted va a hablar con el Padre, usted dice, Padre, yo cometí una falta, Señor. Perdóneme, por favor. Usted no espera que el diablo venga y y lo acuse. La pregunta es, pastor, ¿cómo hago para que verdaderamente yo me torne hijo? Usted tiene que parecerse a Jesús. ¿Y cómo hago para parecerme a Jesús? Lo primero que usted tiene que hacer es hacer un autoanálisis, como yo lo hice. Porque cuando yo escuché una palabra como esta, yo ya conocía la Biblia, yo ya tocaba el teclado, ya yo limpiaba la iglesia, yo ya repartía folletos, ya yo iba a la cárcel a hablar con los presos, ya yo cuidaba de los mendigos en la iglesia, pero yo no era aún hijo, yo era siervo de Dios, yo era servidor de la iglesia, auxiliar del pastor, conocedor de las canciones, los conocía, los pastores eran mis amigos, pero... Y Jesús o Dios solamente era mi Dios, solamente era mi Señor. Pero Él no quiere ser solamente Dios. Dios significa uno que es adorado. Dios no quiere solamente ser Señor, uno que es ser servido. Dios quiere ser nuestro ¿qué? Padre. ¿Qué hago, pastor? Usted tiene que nacer de nuevo. ¿Y qué hago, pastor, para nacer de nuevo? Primero, usted tiene que pensar, ¿soy o no soy? ¿Y cómo usted sabrá? Mire su conducta. Nadie más sabe de usted. Por ahí yo les estoy mintiendo a ustedes y solo yo sé lo que hay ¿adónde? En mi conciencia. Yo no puedo engañarme. Primero, usted tiene que mirarse. Segundo, usted tiene que tomar una decisión firme. ¿Cuál, pastor? Le voy a dar la espalda a las prácticas de este mundo. Ahí usted comenzará a perder amistades. Ahí usted comenzará a perder costumbres y tradiciones que se mezclaron con la fe. Entonces usted comenzará a oír la voz ¿de quién? De Dios. Usted comenzará a tener una relación íntima con Dios a través de sus oraciones, de su conciencia, hasta que usted será envuelto por el Espíritu Santo. Y dentro suyo nacerá una nueva criatura que habla la verdad, que tiene buenos ojos, que tiene un corazón sensible, que es manso y que es una persona de bien. Ahí, cuando usted recibe el Espíritu de Dios, usted se torna hijo de Dios. Ahí usted parará de sufrir por causa del pecado de este mundo. Usted va a enfrentar problemas, sí. Usted va a enfrentar luchas, sí. Y usted comenzará a entender que hasta para la muerte hay solución. Porque yo no voy a morir. Quien se torna hijo, no que no muere, pasa a una vida mejor.